En la anterior clase estuvimos viendo pues, una introducción a este capítulo 3. En el capítulo 2 estuvimos viendo el objeto de la adoración, que es obviamente Dios mismo. Estuvimos hablando todo ese capítulo, creo que fueron 7 clases o 6 clases, si no recuerdo mal. Viendo aspectos generales. Y ahora pues nos vamos a centrar en el sujeto. Y estuvimos hablando un poquito de esto. Vamos a hacer un repaso rápidamente para retomar el hilo y enlazar las ideas y recordar los conceptos. Bueno, voy a poner esta imagen que fue un poquito lo último que vimos. No sé si nos acordamos, ¿no? Estuvimos hablando de dos aspectos. Bueno, este fue el segundo aspecto, que era la adoración después de la caída, ¿no? Estuvimos viendo cómo después de la caída las formas de adoración fueron enfocándose diferentemente. A ver que podáis ver aquí vosotros en Google Meet. Y no me va a dejar, bueno, no lo vais a poder ver. El tema es que por Google Meet no puedo estar a todo. Entonces los animo a que también pues vengan aquí presencialmente y bueno, y si no vean los vídeos pero bueno, aquí estamos. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada, a ver si consigo que lo podáis ver vosotros, pero si no, no voy a ahora no va la internet. Bueno, no pasa nada. Esto es lo que vimos la clase pasada. Hicimos una pequeña introducción, ¿no? Y yo marqué esta pregunta porque vamos a ver cómo, el autor lo que cogía decía, ¿no? Y ponía algunos ejemplos contemporáneos por ejemplo, cuando vais a alguna iglesia, ¿no? Normalmente en las páginas web que hablan de la iglesia, ¿no? Había una iglesia muy conocida que decía, ven tal como eres, ¿no? Te vamos a recibir, Dios no... os recordáis, ¿no? Entonces, el autor está planteando esto, ¿no? Esta pregunta. ¿Acepta Dios la adoración de cualquiera o de todos, ¿no? Entonces vamos a ver bíblicamente esto, ¿no? Y ya estuvimos hablando de que hay una distinción, ¿no? Entre la adoración y luego entre la salvación, ¿no? O sea, Dios no hace distinción de personas, esto lo estuvimos hablando en torno a la salvación. Dios recibe a todos los humanos tal como son, pero luego, obviamente, los va transformando y va queriendo una devoción para, obviamente, respaldar que el poder de Dios es real, ¿no? Si no, ¿de qué nos ha salvado Dios, ¿no? Bueno. Bien, estuvimos analizando algunos aspectos de Génesis 1 al 3, que ya ves tú, son dos capítulos apenas, ¿no? Y viendo un poquito, extrayendo algunos principios de adoración de los primeros Adán y Eva. Ahí pues estuvimos hablando un poquito de algunas cosas, ¿no? De que, por ejemplo, Adán emulaba el carácter de Dios, ¿no? En torno a la jerarquía, en torno a someter a la creación, etcétera, y eso era pues un reflejo de adoración. Y luego, pues donde más nos detuvimos fue, como dice ahí, la adoración verdadera en un mundo después de la caída. Entonces ahí es donde estuvimos más tiempo extrayendo algunos principios y vimos cómo el autor, y mucho ya lo sabéis, pues se fija en que pues los primeros, ¿no? Por ejemplo, Caín, Abel, ¿no? ¿De dónde sacaron que a Dios le agradaba, ¿no? Estas formas de conducirse a Él, ¿no? Estuvimos hablando todo esto. Estuvimos hablando un montón de cosas, ¿no? De términos, por ejemplo, vamos a así recordarlo rápidamente. Hablando de esto, todos estos puntos, que bueno, no sé si
Lo recordáis también de dónde se extrae la maldad, el pecado, ¿no? La iniquidad y todo eso, y por qué, ¿no? Por qué moralmente ellos entendían que eso era así. Y ahora pues vamos a continuar y vamos ahora a pasar de la adoración verdadera en un mundo después de la caída al siguiente tema, que es justo donde nos lo dejamos, ¿no? La adoración verdadera en el antiguo Israel. Entonces vamos a avanzar aquí y bueno, pues vamos a continuar. Bien, pues vamos aquí a dar lectura a una pequeña introducción. Dice, mientras que el mundo en general proporciona el contexto para el llamado y la comisión de Abraham, ¿no? Ahí podríamos decir que los teólogos, ¿no?, hacen una distinción entre, pues, podríamos llamar el universalismo, ¿no?, desde Adán hasta Noé, ¿no?, y los descendientes de Noé fueron, pues, todo el mundo, ¿no? No había un pueblo en específico que Dios había tomado para formular sus promesas, ¿no? Eso fue a partir del llamado de Abraham, ¿no?, y las promesas que Dios dio a Abraham. Entonces ahí vemos, pues podemos decir, diferentes etapas del proyecto de la salvación, ¿no?, donde ya se van enfocando las promesas más específicamente a través de un canal, ¿no? Que ya no está produciendo él. Ya lo sé, pero no puedo estar perdiendo el tiempo. No hay conexión. Ese es el tema, que no puedo, cuando hay problemas, pues no puedo estar aquí solucionando y dejar a la gente esperando. Pero bueno, es lo que toca. Bueno, entonces, a ver, que no veo. Avi. Y sigue diciendo aquí, vamos a leer, dice, este evento, el llamado y la comisión de Abraham, marca el comienzo de las narraciones de los patriarcas que, dice, vinculan el mundo cósmico, o sea, eso es lo que digo, universalismo, el mundo cósmico, ¿no? Cuando Dios va creando el mundo, dándole forma, el mundo va extendiéndose, ¿no?, va delimitándose por regiones, ¿no? Por ejemplo, los primeros nacidos van estableciéndose en áreas, ¿no?, territoriales, etcétera. Y sigue diciendo, y a quienes el Señor estableció por encima de las naciones para proclamar su gloria y gracia. Y bueno, ahí toma obviamente énfasis en Noé, ¿no?, que era justo, estuvimos hablando de él también, de Enoc también. Y dice, cuando examinamos qué adoración de culto era aceptable, dice, y esto es interesante, surgen dos dimensiones del tema, y eso es lo que vamos a ver hoy. El prerequisito de pureza ceremonial y el prerequisito de integridad moral y espiritual. Esos son dos enfoques que la Biblia, el Antiguo Testamento y las culturas antiguas también, a la hora de acercarse a una deidad, ¿no?, tenían mucho en cuenta, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta el mundo antiguo. Y eso, por ejemplo, el autor habla mucho de eso porque es su área fuerte, ¿no?, Daniel y Bloch, y otros más, ¿no?, como Walton y otros que también, pues, su campo fuerte es el mundo del Antiguo Testamento, pues se encuentran en común entre las culturas antiguas, ¿no?, y entre las religiones antiguas. Pero sobre todo vamos a fijarnos en Israel, ¿no?, que es lo que dice el autor. Entonces, vemos dos dimensiones de la adoración de culto que vemos a partir del antiguo Israel, ¿no? Prerequisito de pureza ceremonial y prerequisito de integridad moral y espiritual. Bien, vamos a ver la primera dimensión, como dice él, el prerequisitos ceremoniales para una adoración aceptable. Todos vais a estar de acuerdo que, por ejemplo, el tabernáculo era un lugar sagrado, ¿no? Y eso vamos a hablar de estos espacios sagrados, ¿no? Vamos a hablar de un poquito el acercamiento que uno cada vez más teniendo a Dios, ¿no?, y la intimidad que uno va teniendo más a Dios. En el mundo antiguo se denominaba así, ¿no? Habían, por decir así, distinciones, ¿no?, a la hora de acercarse sobre todo al Dios de Israel, ¿no?, y lo vemos en la Biblia. Vamos a estar de acuerdo todos que, por ejemplo, uno no podía acercarse al Dios de Israel habiendo tocado muerto, como dice la Biblia, ¿no?
no podía acercarse al Dios de Israel, pues, por ejemplo, con las normas que él estableció, ¿no? Para acercarse cuando uno estaba impurificado, ¿no? Cuando todo esto, ¿no? Entonces, todo esto vamos a ir viendo y extrayendo principios de adoración detrás de estos prerequisitos que el Señor, pues, demandaba, ¿no? Entonces vamos a ver este tema y, bueno, pues, tú cuando quieras pues me comentas. Vale. Dice, para entender la pureza ritual como un prerequisito para ofrecer una adoración aceptable, dice, debemos considerar el mundo conceptual del Primer Testamento. Los antepasados, dice, asumían un estado continuo que se extendía desde lo abominable, ¿no? Vamos a ver, desde lo más extremo a lo más extremo, desde lo más extremo bueno a lo más extremo malo, ¿no? Y esto la Biblia también hace una distinción. Vamos a ver algunos ejemplos. Que se extendía desde lo más abominable, que debía ser totalmente destruido, ¿no? Por ejemplo, Jerem, ¿no? Era este término como que era consagrado pero para la destrucción, ¿no? Por decir así. Por ejemplo, cuando en Jericó, ¿no? Creo que fue, no me acuerdo exactamente quién fue el que tomó el nombre, no se me olvidó, en Josué capítulo 6, pero una persona, ¿no? Que tomó, y Jerem, lo que Dios decía que era destinado para destrucción, y este hombre lo tomó, ¿no? Acaf, ¿no? Puede ser, sí. Sí. Es que no dan... Bueno, pues todos sabemos esa historia, ¿no? Habían cosas que obviamente Dios había destinado por un propósito, ¿no? Y en el mundo también, pues del Antiguo Testamento hay muchas palabras que indican esto. Como dice, hasta lo totalmente contrario, desde abominable hasta lo más santo. Por ejemplo, el término codes, ¿no? Es lo más distinguido de Dios, lo más específico, que era, como dice, atesorado y protegido. Dice, si bien las distinciones no son absolutas, las personas, los lugares, las criaturas y los objetos inanimados pertenecen a 4 categorías básicas. Bien, vamos a ver estas categorías. Primera categoría, lo que es santo y puede estar en presencia de Dios. 2, lo que está limpio y puede ser usado por el pueblo santo de Dios sin mayor purificación. Tercero, lo que es impuro y puede usarse fuera de la comunidad santa una vez purificado. Y cuarto, lo que es abominable y está prohibido para el uso humano y debe ser destruido por completo. ¿Vale? Estas son las 4 categorías que comenta aquí el autor. La 3, ¿no? Que a lo mejor algunos se quedan así, pero estos ejemplos bíblicos certifican esta idea, ¿no? Por ejemplo, Deuteronomio 14, 21, lo podemos leer. Cuando habla de cuando un animal ha sido despedazado, ¿no? Por una fiera, creo que es el texto, si no me equivoco. No va al internet. No va al internet, ¿no? No, está fallando el internet. Bueno, no puedo poner porque no va al internet, no sé por qué no va. Si alguien tiene Biblia. Bueno, si alguno tiene la Biblia a mano, pero bueno, Deuteronomio 14, 21. ¿Lo leo? Dice, no comas nada que encuentres ya muerto, muerto. ¿no? Podrás dárselo al extranjero que viva en cualquiera de tus ciudades. Él sí podrá comérselo o vendérselo a un forastero, pero tú, ¿qué dice ahí? Eres un pueblo consagrado, ¿no? Y parece ser que en el antiguo Israel pues había, ¿no? También, por decir así, espacios, ¿no? O círculos en el que no todos tenían el mismo nivel de consagración, ¿no? Habían extranjeros que vivían con el pueblo de Israel, limitantes a lo mejor, ¿no? Posiblemente el pueblo más consagrado estaba alrededor o estaba más cerca de la presencia de Dios, ¿no? De lo que es el tabernáculo. Y, por ejemplo, aquí
es un ejemplo, como dice ahí, que en torno a un animal muerto, ¿no? El pueblo que era consagrado no podía comerlo, ¿no? Pero ahí sí había una excepción, que él podía venderlo, ¿no? Usarlo fuera de la comunidad con un fin, ¿no? Como dice aquí el autor. Esto simplemente es para darnos una idea un poquito de algunos principios que vamos a ver, ¿no? Y cuarto, que es lo que os comentaba, lo más antagónico de santo, ¿no? No sé si es la palabra adecuada, lo que es abominable, ¿no? Y está totalmente prohibido para el uso humano y debe ser destruido por completo. Curiosamente, la mayoría de cosas tienen que ver con la idolatría, ¿no? Ya no que son animales impuros o inmundos, ¿no? Sino tienen que ver, esa palabra, jejerim, ¿no? O jerem, o todas estas palabras, consagrada para la destrucción, tenía que ver con aspectos que eran prácticas abominables para Dios porque eran usados para la idolatría, ¿no? Estuvimos hablando de la idolatría en el capítulo anterior, ¿no? Y cómo se veía la idolatría, cómo la veía Dios. Y esas prácticas, esos ya pueda ser, como dice en los anteriores puntos, ¿no? Cosas, animales, personas incluso, ¿no? Eran totalmente prohibidas para el israelita, ¿no? Podría decir así, para el que estaba consagrado. Bien. Bueno, aquí da esta imagen el autor, ¿no? Como estas 4 categorías. Y ahí están, por ejemplo, las palabras hebreas, ¿no? Que se utilizan pues para, por ejemplo, ir consagrándose, ¿no? O descontaminar, como dice ahí, limpiar, santificar, ¿no? Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de esto, de que, por ejemplo, vamos otra vez a retomarnos a una de las figuras más palpables del Antiguo Testamento, que es Éxodo 19, que ya lo vimos, ¿no? El encuentro de Dios con Israel en el Sinaí, ¿no? Y ahí es el perfecto ejemplo vivo de esto que estamos hablando, ¿no? De estas distinciones de consagración, ¿no? Que el pueblo de Israel, a la hora de acercarse a Dios, de adorarle, pues tenía, ¿no? Y bueno, estos son el esquema este es algunas palabras generales, ¿no? que se utilizan. Bien. Dice, los objetos sagrados se contaminaban a través del contacto con lo que era inmundo. Y estos requerían rituales santificadores para restaurarlos y darles un uso sagrado, ¿no? Sabían, obviamente, si una persona pues se acercaba y tocaba algún objeto que Dios había dicho que era sagrado, ¿no? Sobre todo con artilugios que él había consagrado, obviamente el objeto no se volvía abominable, ¿no? Se volvía inmundo, ¿no? Y estos son cosas ceremoniales que había, ¿no? Detrás de todo esto, ¿no? Obviamente luego había otras cosas que sí que debían de destruirse, ¿no? Que no tenían solución. Como las ollas de barro, ¿no? Por ejemplo. Puede ser, sí. Sí, esas no podían ser restauradas, sino que tenían que ser totalmente tiradas, destruidas. Los hornos, ¿no? Por ser porosa, ¿no? Sí. Bien. Dice, los objetos limpios, ya no los sagrados, los limpios, ¿no? En esa escala, esas cuatro escalas, ¿no? Podían ser santificados mediante los rituales de consagración, pero también podían contaminarse por el pecado o el contacto con lo que era inmundo. Debían purificarse mediante rituales para poder restaurar su uso. La impureza solo se puede eliminar, dice, mediante lavados, rituales y sacrificios. Las personas santas, los objetos y los lugares podrían volverse abominables mediante la participación en los crímenes más atroces, ¿no? Estas categorías que normalmente se utilizan estas palabras, ¿no? Abominables. Va a ser, como he dicho, siempre la idolatría, va a marcar el punto principal de esta palabra. También la hechicería, ¿no? El asesinato y la inmoralidad sexual, ¿no? Bien.
Que normalmente la hechicería pues va también ligada a la idolatría, ¿no? Sí. Bueno, todo. La idolatría es como la madre de todas las prácticas, ¿no? Pero pues estos serán normalmente los crímenes más atroces, ¿no? Que se caracterizan en la Biblia, ¿no? Bien. Entonces, dice, dentro del universo conceptual del Primer Testamento, el mundo y su población se percibían como una serie de círculos concéntricos con la intensidad de la santidad aumentando a medida que uno se movía desde el exterior, ¿no? Desde, por decir así, el cosmos, ¿no? El mundo, hasta el centro, ¿no? Que era Dios. Entonces, que eso es lo que se ve en el Sinaí, ¿no? Que ahora va a poner el ejemplo. Y va a poner además un gráfico en la próxima diapositiva. Como dice ahí, este mundo conceptual se refleja en escenas de adoración corporativa en el monte Sinaí descritas en Éxodo 19. Y en ese suceso, ¿no? que ya estuvimos viendo algunos rasgos, ¿no? Pero para seguir marcando esta parte, ¿no? Y ahora nos vamos a centrar en el sujeto, ¿no? En la persona. Aquí el Señor, el Rey del Universo, invita a este grupo de esclavos a un encuentro consigo mismo. Y aquí vemos algunos indicios de esta consagración que Dios pide, ¿no? A su pueblo, un pueblo que venía, por decir así, impuro, ¿no? Que venía pues con prácticas impuras o de un lugar impuro, un ambiente impuro, ¿no? A ir acercándose más a Él, y a lo largo que te acercas más a Dios te parecen más a Dios, ¿no? No puede ser que una persona que dice que obviamente que ama a Dios, pues se parezca más al mundo que a lo que Dios establece, ¿no? Por eso lo que marca el termómetro es la palabra, ¿no? La palabra de Dios, lo que Él manda, lo que Él requiere, ¿no? Entonces, ahí vemos este suceso, ¿no? Dice, al tercer día, pues sonó el cuerno de carnero, anunciando la llegada del rey, e indicando a la gente que se levante y se vaya acercando al pie de la montaña, que servirá como su corte terrenal. Aquí bueno, va a poner algunos ejemplos de cómo uno se dirigía en la antigüedad, en este caso, a una persona importante, a un rey, ¿no? De hecho, ahora pondré algún ejemplo en Ezequiel que sale, etc. Pero, dice, su enfoque no es casual, dado que un encuentro con el gran rey en Tierra Santa exige ritualmente adoradores santos, antes de encontrarse con el Señor. Pasan 3 días preparándose para ese encuentro. Bien, y aquí pues vamos a ver esta foto, ¿no? Que es lo que ha dicho el autor, ¿no? Estos círculos concéntricos donde uno se va acercando más, ¿no? Y va distinguiéndose más, ¿no? Cuando uno se va acercando más, ¿no? Y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento, ¿no? De hecho, capítulo 15 dice eso, ¿no? Que a los gentiles que se iban convirtiendo, primeramente que se vayan alejando de esto, ¿no? De todo lo que el mundo tiene como práctica, ¿no? Porque obviamente para adorar a Dios no puedes adorarlo desde aquí, ¿no? Y pretender adorarlo. Él está en una escala mucho más, obviamente, que demanda más compromiso, ¿no? Y simplemente también por protección tuya propia, ¿no? El que quiera acercarse a Dios, ¿no? Y vemos figurativamente lo que le pasó, creo que fue a Acaz, ¿no? El que tocó el arca, ¿puede ser? Acán, ¿no? Acán. Amigo de David, ¿cómo se llamaba? Uzá. Eso, Uza, sí. Acán fue el de Jericó, ¿no? Sí. Uza, ¿no? Fue la persona que tocó el arca, ¿no? Y eso yo creo que le quedó registrado en la Biblia, obviamente porque obviamente las intenciones de este señor eran buenas, ¿no? Que no se cayera el arca del pacto, ¿no? Y uno puede decir, joder, pues, pero yo creo que quedó registrado como diciendo que obviamente cuando tú te acercas a Dios y más siquiera tocarlo, ¿no? Por decir así, o acercarte de una manera más especial, por tu propia seguridad debes de ir consagrándote, si no vas a caer fulminado, ¿no? ¿Qué le podía pasar al sumo sacerdote si se acercaba con pecado, ¿no? Pues en todo este ritual de Yom Kippurim, pues vemos que obviamente tiene una consagración tan minuciosa que se jugaba en la vida, ¿no? Su propia seguridad. Y no solo la vida, sino también la vida del pueblo, ¿no? Aquí en la
tierra dice que la ignorancia de la ley no te exime de su juicio. Claro, de su cumplimiento. Era curioso también la escena del sacerdote cuando entraba al lugar santísimo que las campanillas cada vez que se movía decían santidad a Yahvé. O sea, él cada vez que se movía, estas campanillas que estaba diciendo, o sea, glorificando al Eterno de la misma manera, la señal para el pueblo que estaba vivo y a la vez que estaba glorificando a Dios. Sí, claro, que tenía en la mitra, era, ¿no? Tenía en la frente santidad al Señor, consagrado a Adonai, ¿no? Y obviamente era el mayor representante para el pueblo de parte de Dios, ¿no? El mayor representante para el pueblo delante de Dios era el sumo sacerdote, ¿no? Entonces no era cosa vana, debía tener una consagración ritual, y no solo ritual, sino moral también, ¿no? Porque obviamente tú te puedes consagrar, puedes guardar todo, como decía el joven rico, ¿no? Desde pequeño, pero si moralmente te falta algún punto o realmente no es tanto lo exterior como ya vimos, pero es parte, ¿no? Si no es un todo, pues vamos a tener problemas a la hora de ser juzgados, ¿no? Sobre todo. No a lo mejor juzgados como a lo mejor en el Sinaí en ese momento, ¿no? O pueda que sí, no sabemos, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento también había algunos ejemplos, ¿no? Pero posiblemente, como decía Jesús, ¿no? No temáis a los que matan el cuerpo, sino al que puede matar, ¿no? Cuerpo y alma en el infierno. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y tener en cuenta esto. Entonces, aquí vemos esto, ¿no? Los grados de santidad, en este ejemplo que pone el autor, el Éxodo 19, y sacando principios y prerequisitos de adoración, ¿no? en el mundo del antiguo Israel. Bien, vamos a avanzar. Bien, bueno, aquí vamos a hacer un repaso de sacando estos prerequisitos, ¿no? De este suceso de Éxodo 19. Primero vamos a ver cómo el mandato del Señor a los israelitas va a ser consagrar la propia montaña, el lugar, ¿no? O sea, y ahí lo vemos en el versículo 23. O sea, el lugar fue Codes también, fue un lugar santo, ¿no? Donde fue consagrado. Y el pueblo tenía que consagrar el lugar. Y eso es que nos vemos que también nos habla, ¿no? Nos habla de que, obviamente, todo lo que somos nosotros, el pie donde estamos, el lugar donde estamos, ¿no? Todo tiene que ser consagrado para Dios, ¿no? O sea, nuestra casta, nuestra familia, todo. Porque de nada nos sirve, ¿no? Nosotros estar consagrados y tener una bruja ahí en el local, ¿no? O un santo. Pues obviamente todo tiene que ser consagrado. Donde Dios es invocado, Dios tiene que ser consagrado. El lugar tiene que ser consagrado, el altar, ¿no? Nuestra vida, todo. Bien. Y obviamente eso va a hacer una distinción entre lo exterior, ¿no? En el gráfico, y el lugar donde se le va a rendir culto al rey, ¿no? Entonces por eso el Señor que pidió consagrar la propia montaña donde Él iba a ser adorado, donde Él se iba a manifestar, ¿no? O sea, preparar el lugar de adoración. Y ahí vemos en los ejemplos, los versos donde, si queréis los podemos leer, pero bueno, por seguir avanzando, ¿no? Bien, el Señor declara que la invasión de este espacio sagrado sin haber sido consagrado uno mismo es una ofensa capital, ¿no? Y aquí pone el aporte en las notas, dice en hebreo, mot yumat, ciertamente morirá, ¿no? O sea, yo creo que está claro, ¿no? Y yo creo que no es que morirá por alguno, yo creo que en ese momento sí que era el propio Dios que lo fulminaba, ¿no? Lo arrasaba. Aunque normalmente esta palabra modyuma se utiliza para un juicio, ¿no? Y ahí da unos ejemplos. Pero obviamente ahí podía ser que el propio Dios emitiera sentencia, ¿no? No lo sabemos, puede ser. Era una ofensa capital. Cualquiera que tocara el borde del espacio, de este espacio consagrado, debía de ser ejecutado. Bien, más tarde el Señor agrega que si por curiosidad la gente rompe la barrera para mirarlo, Él estallará contra ellos
y muchos morirán. Bien, segundo, los sacerdotes deben consagrarse. Dice, ya que Aarón y los levitas aún no han sido ordenados formalmente, ¿no? Eso fue justamente en ese suceso después, ¿no? Como sacerdotes, no está claro quiénes son estos sacerdotes ni cómo están puestos allí, ¿no? Curioso eso, ¿no? Y vamos a ver ese aspecto, porque eso no... Porque entendemos que los levitas, ¿no? Los sacerdotes fueron consagrados justamente cuando Moisés sube, ¿no? Porque dice que la tribu de Leví fue la que no adoró al becerro de oro, ¿no? Y de ahí, obviamente, Dios los escoge para servirles a esa tribu en específico, ¿no? Pero aquí parecía que había unas personas que no eran levitas, ¿no? Que eran más consagradas que otros, ¿no? O sea, habían sacerdotes o personas que podemos llamar pastores o personas que guiaban al pueblo, ¿no? Y no eran levitas, porque la tribu de Leví todavía no había sido consagrada, ¿no? Como dice ahí. Dani, lo que tiene un poco de camino hacia ras es que la tribu de Leví no participó, pero Aarón era de la tribu de Leví, fue el que hizo el becerro de oro. Sí. ¿Cómo se come eso? Sí, eso son cosas que uno, claro. Sí, bueno, ¿cómo lo interpretas? O sea, que el resto no participó, pero bueno, el cabecilla, vamos, todos le siguieron, menos los que eran de él, ¿no? Posiblemente. Claro, ahí ya encontramos que como sacerdotes propiamente, ¿no? De Israel fueron ordenados hasta el capítulo 28 y 29. Estamos hablando de 10 capítulos después, ¿no? Entonces, A lo mejor eran los jefes tribales. Porque hombre, piensa que cada familia Claro. tenía su... Los era cabezas, así, ¿no? era el nivel. La familia puede de ser, cada tribu puede ser, tenía uno. Sí. Lo que son los jueces, acuérdate. puede ser jefe, puede ser... El patriarca, sí. Todavía no había el cambio de la remisión de los primogénitos por los levitas, que por ahí lo nombra más adelante del shekel del santuario y eso. Entonces, claro, se supone que cada cabeza de hogar tenía que ser sacerdote y familia. Sí, puede ser, claro. El tema es ese, ¿no? Que había una clase de personas, ¿no? Que tenía a lo mejor Apartados. tenían que tener un ejemplo, ¿no? Para los demás y ser instrucción para los demás, que obviamente se les demandó, ¿no? Pues una consagración también a ellos, ¿no? Y se hizo, como dice, se hacía una distinción entre ellos y el pueblo, ¿no? Bien. Bien, dice, si bien la definición de sacerdotes, como aquellos que se acercan a Adonai, ¿no? En el capítulo 19-22, en ese mismo capítulo, se identifican como adoradores profesionales, dice, véase Deuteronomio 18, incluso aquellos que por definición son santos, dice, deben consagrarse, ¿no? También para evitar la ira de Adonai. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Del pueblo, los sacerdotes, bueno, el lugar, perdón, los sacerdotes. Dice, tercero, las personas, dice, deben ser consagradas. Dice, la naturaleza de estos rituales de consagración no está clara, ¿no? Aunque da algunos indicios que ahora vamos a ver. Aunque el narrador señala que Moisés los consagra, dice, y las personas lavan sus ropas. El versículo 15 sugiere que Moisés también les dice a los hombres que no se acerquen, ahí está, ¿no? A las mujeres. Aunque obviamente es una prohibición temporal de la actividad sexual. Esta extraña prohibición puede funcionar como una abreviación de la abstinencia de todo tipo de actividades que de otro modo podían ser normales y correctas, ¿no? Obviamente Dios no tiene nada en contra de las relaciones sexuales, ¿no? Obviamente en ese momento específico se mandó eso, ¿no? Moisés mandó eso, de abstenerse de todo para consagrarse, ¿no? No porque las relaciones sexuales fueran malas, ¿no? Ni nada de esto. Como dice ahí, en estas circunstancias sería una distracción, ¿no? Para cualquiera que lo hiciera, ¿no? Dani, perdona. Lo anterior. Lo anterior que acabamos de leer, Sí. eso fue solamente a los 70, ¿no?
No sé, ahora lo vamos a ver. Dice, los lectores modernos pueden no estar familiarizados con este mundo conceptual, donde el Señor vive por encima del universo en gloria y santidad. Y cuando Él desciende al monte Sinaí, el lugar se transforma en un espacio supramente sagrado. Dice, el límite alrededor de la montaña tenía dos propósitos. Primero, proteger la santidad del lugar y, como hemos dicho, proteger a la propia gente de la dosis completa de la santidad divina, lo que habría sido mortal para ellos. De acuerdo con esto, cuando la gente escuchó la trompeta, se levantaron en anticipación de la aparición del Divino Rey, pero subieron tan alto como Él se los permitió, ¿no? Y segundo, más tarde, cuando el pacto fue ratificado, el Señor invitó a Moisés, Nadab y Abiú, Aarón, Nadab y Abiú, y ahí están los 70 representantes, ¿no?, más tarde, a pasar la siguiente etapa para una fase cada vez más sagrada del ritual. Ya vimos ese encuentro de Israel, de Dios, o sea, lo vimos, ¿no?, en Éxodo 19, esa parte, ¿no?, de que ese hebraísmo, ¿no?, como celebrar banquete, ¿no?, o comer en su presencia es como no morir, o acercarse más a Dios, como dice el texto, ¿no?, comer en su presencia. Figurativamente o no sabemos, literalmente no lo creo, pero como he dicho, yo creo que la mayoría de hebraístas piensan eso, ¿no?, que comer delante de Dios es como una intimidad y no morir, ¿no? Por eso luego las bodas del Cordero, el banquete de bodas, ¿no?, y todas estas cosas quieren decir que Dios tiene una intimidad con su pueblo y ya no hay obstáculos, ¿no?, que puedan interponerse y todo esto, ¿no? Y dice, solo Moisés, el mediador divinamente designado, tuvo el privilegio de subir aún más arriba en la montaña, ¿no?, en esa escala, y hacer que el Señor le hablara cara a cara. Mientras que Éxodo 19 relata un evento singular, la idea de la pureza ritual como un prerequisito, ¿no?, que ahí es donde extraemos ahora en el sujeto, ¿no?, porque esto ya estuvimos viendo esa invitación de Éxodo 19, en el objeto de la adoración. Pero ahora fijándonos en el sujeto, ¿no?, entendemos que hay formas de conducirse delante de Dios, ¿no?, y también formas y podemos decir, como dice ahí, ¿no?, espacios, ¿no?, uno va avanzando, ¿no?, más y más, y podemos decir en la relación con Dios pasa lo mismo, ¿no?, uno va madurando la relación con Dios, ¿no?, va teniendo más cercanía con Dios, si es que verdaderamente se acerca a Dios, ¿no?, porque lo que produce, claro, lo que produce ese acercamiento, ¿no?, es el bien, como dice el salmista, ¿no?, y el bien es Dios, y Dios pues tiene todos atributos, ¿no?, morales y toda clase de todas estas cosas que está comentando aquí el autor, ¿no?, en el sujeto. Bien, entonces ahí vemos ideas de pureza ritual como un prerequisito para una adoración aceptable, ¿no?, donde va a seguir apareciendo repetidamente en textos posteriores. No sé si quieres comentar algo. Leo lo siguiente si quieres. Vale. Bueno, dice en Levítico 11:44, Adonai declara, yo soy Adonai tu Dios, así que consagraos y sed santos porque yo soy santo. Sí, eso es una famosa frase, ¿no?, que aparece tantas veces en la Biblia, que es eso, consagrarse más y más a Dios, ¿no? Sí, que sí, bueno. Con este man, ¿sí? Está en Levítico 11, que es interesante, ¿no? Sí, con la comida. Claro. Sí, está en varias partes, ¿no? En Levítico 11, en el 20, Deuteronomio también, Pedro Sí, también. Sí. Bueno, dice, con este mandato a todos los israelitas, no solo a los sacerdotes, se les recordó que la santidad debía caracterizar sus vidas. La profanación moral del pecado y las experiencias inmoralmente profanas comprometerían su acceso a Dios. Sino aquel que no estuviera dispuesto a pagar ese precio, ¿no?, esa consagración,
ese apartarte no iba a poder estar delante, ¿no? La contaminación moral puede ocurrir a través de una violación intencional o inadvertida de la voluntad de Dios. Los ritos penitenciales para eliminar la culpa del pecado a menudo se asemejaban a los ritos de luto y podían incluir rasgar o quitar las vestiduras y reemplazarlas con telas de saco, sentarse sobre cenizas y arrojar polvo sobre la cabeza, jalar el cabello y golpear al pecho, llorar y gemir, afeitarse la cabeza, ayunar, lavamientos rituales, confesiones verbales y sacrificios de expiación. La purificación de la impureza moral resalta la importancia de los lavamientos ceremoniales, ¿no? Con las chicas estábamos viendo cuando David cae, bueno, practica más bien el adulterio, ¿no? con Betsabé, ¿no? Y de ahí sale el Salmo 51, ¿no? Muestra su arrepentimiento, su desgarro, ¿no? Ese sentimiento de culpa, de penitencia, como de dice. peso sobre la vida, ¿no? Y reflexionábamos un poco sobre esa parte cuando yo creo que forma parte, ¿no? de la purificación, el arrepentimiento, ¿no? Que es algo ya no externo a lo mejor, pero sí interno y que incluso podría decir, ¿no? que hoy en día es más importante, ¿no? Al final, pues David se arrepiente y trae una gran liberación, pero mientras él estaba atormentado por el pecado y no lo confesaba, dice que incluso le dolían los huesos, ¿no? Hasta ahí Sí, llegaba fíjate, y ahí el hay peso. una tremenda, se me viene a la mente, una tremenda lección espiritual, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo qué tiene en común esto que está diciendo el autor de estos ritos penitenciales. Estamos viendo todas cosas externas, ¿no? Estamos viendo que uno arroja polvo sobre la cabeza, ayuna, él Se rapan. se lava, hace confesiones verbales, ¿no? Sacrificios, pero obviamente llega un momento que sí que obviamente el pecado, ¿no? va a desgarrarte, debe ser así, ¿no? Si el Debería, pecado sí. no produce en ti penitencia, no produce en ti un dolor, ahí sí que hay un indicio malo, ¿no? Muy grave. Entonces, puede ser que estos sean indicios genuinos, ¿no? Pero llegó un punto en Israel que esto no fue genuino. Llegó un Ya punto no funcionaba. en Israel que lo hacían mecánicamente. Claro, Y lo que dice ahí David, ¿no? es algo que vemos que es primordial. Me duelen hasta los huesos, ¿no? Desfallecía hasta mi alma, dice. Estos días estábamos pasando la reflexión, dice, y me gustó mucho, aunque no lo puse, ¿no? las notas que ponían de esa palabra, aunque lo decían algunos, que decían, mi cama está mojada, ¿no? de llorar toda la noche y todo eso. Como que estaba en tremenda tristeza por su pecado, ¿no? Una tremenda penitencia interna, en su cama, ¿no? donde nadie está, donde intimidad. él solo está, ¿no? Entonces, ahí vemos que, pues, por ejemplo, estos eran indicios buenos, ¿no? para eliminar la culpa del pecado, que eran cosas morales, impurezas que uno podía haber tenido, pero obviamente en ese ejemplo que había puesto no es totalmente un ejemplo que debemos de tener, ¿no? en cuenta a la hora de esto, ¿no? de eliminar la culpa, de arrepentirse. Que afecta emocional y físicamente. Sí, claro, espiritualmente todo. O sea, cuando uno peca, obviamente siente golpes en el pecho, ¿no? Sientes un Siente peso, una sí. losa delante de él que obviamente pues sabes que has ofendido, como dice David en otra parte, ¿no? Contra ti solo he pecado, ¿no? Contra ti solo he pecado porque era consciente de que eso era pues una opresión tan fuerte que si no se derramaba ante Dios en penitencia, en perdón, eso le iba a aplastar, ¿no? Le iba a volver loco. Y que Por eso se cree que después de una agresión hay una gran tribulación, ¿no? La agresión al Eterno. Y que también las dos cosas, o sea, no pueden ir separadas, ¿no? No puede haber algo, o una representación externa sin que haya antes la interna, ¿no? Tienen que haber las dos cosas a la par, tiene que haber ese arrepentimiento y un fruto del arrepentimiento, si no, pues no puede existir una cosa sin la otra, ¿no?
hecho, Un ratico, presentable, el resto de noche. el 80 o el 90% de las enfermedades, según dicen, son psicosomáticas. O sea, que son primeramente producidas por el estado interior de la persona. Claro. Sí, sí. Cómo se manifiesta. Vamos a seguir. Por su fruto. ¿Cuánto tiempo es? Así que Levítico 15 enumera una serie de emisiones corporales naturales que resultan en impureza ritual y descalifican de la adoración. Eso es lo que Claro, comentaba eso antes. es lo que veíamos, ¿no? Que al final el pecado brota de alguna manera, ¿no? No, y que estamos analizando el mundo del antiguo, o sea, la forma de cómo o sea, el autor lo que está haciendo, si os estáis dando cuenta en el capítulo 2, está yendo por etapas también, ¿no? Aquí estamos yendo desde antes de la caída, después de la caída, el antiguo Israel, y luego veremos otra vez en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ahora vemos pues, aspectos prerequisitos, ¿no? En este caso ceremoniales, a la hora de acercarse a adorar a Dios, ¿no? Que Dios estableció, porque obviamente Él los estableció, ¿no? Con un fin, con un propósito, para hablarnos sobre algo, para enseñarnos sobre algo, ¿no? Sobre la santidad, sobre todo esto. Y obviamente estaban la mayoría o todos ligados sobre todo a donde el Señor había consagrado el lugar que era el tabernáculo, ¿no? Normalmente, donde Él se manifestaba, ¿no? Y bien, vamos a ver esta clase, ¿no? Esta serie de, como dice, emisiones corporales, ¿no? De fluidos en general, Son Levítico 15 del 1 al 12, fluidos de semen, 16 y relaciones 17. sexuales, menstruación, hemorragia vaginal. A esto deberíamos agregar el parto, que obviamente implica fluidos y todo tipo de enfermedades de la piel representados por el Sarahat, ¿no? Comúnmente entendida como lepra. Sí. Pues algunas son naturales, ¿no? ¿El qué? Que son cosas que suceden naturales, pero Sí, que al claro, final te sí. hacen estar... creo que al final es como una muestra de esa delimitación, ¿no? Que Dios también pone en esta parte sí, en esta parte no, ¿no? Como esa separación o apartado. Se presume que todas ellas fueron profanas porque, a diferencia de los cortes y rasguños, implicaron fluidos que se cree que emergen espontáneamente desde el interior del cuerpo. Suponiendo que la contaminación sea contagiosa, Está hablando de la, bueno, sobre todo de la lepra también. sí. Cualquier contacto con personas inmundas o alimentos no limpios volvería impura a esa persona, ya que entraría en contacto con un cuerpo muerto. Bien. Los rituales para la purificación pueden incluir lavamiento del cuerpo y la ropa, sacrificios de animales, una cuarentena y la intensiva intervención sacerdotal, incluyendo ofrendas por el pecado y por la culpa. Sí, bueno, en verdad, o sea, el Sarat era como ya sabemos todo, ¿no? Era un grado de impurificación muy fuerte, pero también los flujos, como dice ahí, también tenían su papel. reclusión, su forma, sus transiciones, ¿no? A la hora de consagrarse, de restituirse, ¿no? Bien. Aunque muchos cristianos sienten pena por la necesidad de los israelitas de darles ordenanzas detalladas, esta disposición malentiende su significado. Esto me hace gracia, ¿no? Porque sí que hay muchas personas que, no, porque Eso ya no podemos. hay algunas personas que dicen, no, pues eso era para los judíos, no, pero hay otros que se compadecen de los judíos, ¿no? Como diciendo, pobrecillos lo que les ha caído, ¿no? Pero Lo que tienen que hacer. a mí este autor me ha gustado en especial porque este autor es, obviamente, y cuando yo leí el libro me sentí muy motivado y muy alegre porque este autor no ve como otros prerrogativamente muchas cosas del Antiguo Testamento, siempre saca lo positivo, ¿no? Lo positivo de por qué Dios hace las cosas, ¿no? Y eso es algo que es digno de alabanza, ¿no? Por decir así, en un autor cristiano, ¿no? En este caso es experto en el Antiguo Testamento, pero realmente va a sacar sus principios del porqué, ¿no? Vale, sí. Las nociones de limpio e impuro y la necesidad de rituales para eliminar la impureza impregnaban el mundo antiguo, y los verdaderos devotos de Adonai
no los habrían visto como gravosos. Era parte Claro. de su vida. ¿Ves? Ahí vemos cómo lo ve positivamente. Claro. Y de hecho, aquí en la nota 31 dice que comparemos o lo reflejemos con la oración a todo Dios, que la citamos en el capítulo 2, ¿no? La oración que había en el mundo antiguo, ¿no? La idea que había en el mundo antiguo en las culturas, ¿no? No sé si recordáis esa oración tan larga que decía: si he pecado contra ti en no sé qué, en no sé cuánto, en no sé qué, que si en esto, que si en Como en una purificarme, letanía, ¿no? que si no sé qué. Entonces, para el mundo antiguo esto era algo normal, ¿no? Sobre todo para el Israel bíblico, ¿no? Sobre todo para los consagrados, esto no era una penitencia, sino era, como dice ahí, era positivo, ¿no? Claro. Bien. ¿Sigue? Además, para Adonai, revelar estas regulaciones con tanto detalle es una gracia suprema, Claro, La eso me cual- encantó, este punto. la cual refleja el deseo de Adonai de tener comunión con su pueblo de pacto. O sea, que Dios, ¿no?, es tan específico en su pueblo. Ya vimos la comparación, ¿no?, en las culturas de otros dioses, que como en la oración a todo Dios, ¿no? No sabían ni lo que hacer, ¿no? Sabían que si no la adoraban, pero no sabían cómo, Claro. no les iba a caer la lluvia, ¿no? No les iba a haber cosecha, pero Dios era tan específico, ¿no? Y eso es una Lo que quería. muestra de gracia y de amor, ¿no? Que Dios ha tenido una relación tan específica con Israel que no hay ninguna comparación con ninguna otra religión, podríamos decir, o mundo antiguo, ¿no? Y bueno, pues vamos a dejarlo ya aquí. Vamos a seguir el próximo, 15 días. Cerrando pues esto. Bueno, nos queda una diapositiva, vamos a terminarla para cerrar este punto ya. De hecho, cuanto más detalladas son las regulaciones, menos se deja a la conjetura y especulación Ahí y por está. lo tanto mayor es la gracia. Claro, o sea, Así que te da el camino dibujado. Dios como nos ha un marcado mapa. el camino, ¿no?, como dice la palabra, Nos ha abierto el camino. con señales, ¿no?, con detalles. Entonces, eso es un acto de amor, ¿no? Porque no te deja a la deriva, no te deja a que te caigas, ¿no? Él te sostiene, te va llevando en el camino, ¿no? En el contexto de estos rituales divinamente revelados, los adoradores dieron la bienvenida a la intervención expiatoria del sacerdote y anticiparon su declaración: estás limpio. Los rituales de purificación cumplieron el propósito positivo de restablecer el acceso profano de los israelitas a Adonai y darles la bienvenida para adorar. Estás limpio, ¿no? Ahí está, estás limpio, ¿no? Esa A mí me expresión. recuerda cuando el sumo sacerdote, ¿no?, salía y decía: el sacrificio ha sido aceptado, ¿no? Y todo el pueblo podría decir: no nos van a destruir hoy. Estamos nuevos. Claro. Si lo ves de esa manera, no es bonito, es hermoso, ¿no? Porque vemos cómo el Señor da la bienvenida. Obviamente están todos invitados, o sea, todos pueden banquete. adorarle, como decía la pregunta el autor al principio, ¿no? ¿Puedes venir de cualquier manera a adorarle? No, pero estás invitado, ¿no? Puedes pasar y en esos anillos que hemos visto, ¿no?, concéntricos, cada vez que vas más acercándote a Él, ¿no?, el Señor te va invitando, pero a la vez te va, obviamente, pues invitando a dejar todo, el exterior, ¿no?, ese mundo cósmico que dice, ¿no? Entonces, pues es bonito, ¿no?, y a la hora de verlo así, entonces, ahí con esta representación, ¿no?, de acercarse más a Dios, ¿no?, como dice en otra parte, ¿no?, de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? No os conforméis a este siglo, dice Pablo, ¿no?, sino transformaos, renovaos, ¿no? Por medio de la... Y esa es la idea también, ¿no?, bíblica a la hora de acercarse al Dios de Israel, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿no?